anterior respecto a la introducción de los del manejo y cultivo de forrajes, ¿ya? Entonces, en la plataforma, a ver, compartiré la pantalla. Ahora sí pueden ver, ¿no? La pantalla, chicos. Hola. Sí, Inge, se ve. Buenos días. Sí, se ve normal. Perfecto. Muy buenos días. Perfecto, chicos. Entonces empezamos, ¿ya? En la plataforma ustedes se van a poder ingresar, van a poder observar. Estas ya son todas las actividades que hemos hecho la anterior semana. Todavía tienen la tarea pendiente, ¿no ven? De sus apuntes y de las fichas. Muy aparte de eso, en esta semana no ha habido, o en la anterior semana no ha habido un webinar apropiado, digamos, para algo de su retroalimentación y formación profesional, entonces por eso no hemos colocado, ¿ya? Ahora vamos a realizar la continuación de lo que es el tema 1 de manejo e introducción de forrajes. Ahí, como pueden observar, ustedes van a llegar a tener una primera pestaña o slides de un URL, en el cual en este URL se encuentra el video de todo lo que es la clase, ¿ya? De la misma manera está la diapositiva en la cual ustedes van a llegar a realizar. Entonces, en el video ya está todo lo que va a llegar a ser la realización de la temática, en el cual ustedes van a poder llegar a realizar y retroalimentarse continuamente en base a si tuvieran alguna duda o les faltaría, digamos, algún tiempo para llegar a realizar los apuntes, que eso es visto que es la mayor dificultad cuando se llega a realizar este tipo de cursos, ¿ya? Como pueden observar, tiene una duración de 49 minutos, en el cual también este video es totalmente descargable. Asimismo, hay 2 videos más que se les está adhiriendo como videos complementarios, en el cual uno habla sobre la importancia de los forrajes o de la materia de manejo y cultivo de forrajes dentro de veterinaria, realizado en una universidad española. Y un pequeño documental de una experiencia de los pastos nativos en el altiplano, ¿ya? En el cual ahí van a encontrar diferentes perspectivas respecto a la problemática del por qué existen estas deficiencias en el altiplano respecto a la alimentación, asimismo, cuál es el daño medioambiental o de los recursos que llega a existir en el altiplano por los diferentes factores, etc. ¿Ya? Y posteriormente van a tener 2 tareitas súper sencillas que van a llegar a ser, uno, lo que es la introducción del manejo de cultivo de forrajes, en el cual tienen que llegar a realizar los apuntes del tema del video que se les está dando de 49 minutos, ¿ya? Y otra tarea del resumen de los videos complementarios, es decir, de la importancia de los forrajes y la experiencia de los pastos en los Andes. ¿Ya? Y ahí especifica cada uno de los videos, ¿no? Video 1 y el video 2. De la misma manera, existe un foro de videos complementarios en el cual, por favor, tomar en cuenta la fecha que se va a llegar a cerrar este foro, ¿ya? Posteriormente a esta fecha no se va a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, ahora, terminando la clase, ustedes ya tienen una pequeña tarea de responder, ver los videos y responder lo que es el foro, uno de los videos complementarios. Por ejemplo, indique cuál es la importancia. Ustedes retroaliméntense y vean por qué es importante
el manejo ejecutivo de forrajes en veterinaria y responde, aparte de lo que ya hemos visto más en anteriores clases. Y aparte de ello, explique cuál es la problemática en la eliminación de praderas y qué realizaron los comunarios para su recuperación, ¿no? Es en el video 2, en el cual se puede observar un deterioro de este recurso de las praderas nativas y existe también una acción de los comunarios en el cual han realizado para su recuperación de dicho recurso. ¿Ya? Entonces, no sé si tal vez tuvieran alguna duda respecto a las tareas que se les está asignando ahora. Ya, me dicen nomás. Y de la misma manera, les voy a pedir, por favor, esto es hasta el día de mañana, por si acaso aquí está la fecha de entrega, chicos, ¿ya? Entonces, hasta el día de mañana, por favor, quiero una lista de grupo compuesto por 4 personas, ¿ya? Con los siguientes detalles, nombre completo y sello. Ya, entonces, entre ustedes, por favor, organícense en lo poco que se han llegado a conocer de manera presencial. Yo creo que ya han debido formar algún cierto grupo que han llegado a entenderse, entonces en base a ello pueden realizar una formación de grupo de 4 personas. Esto lo vamos a realizar para todo el semestre, ¿ya? Y la primera tarea que se les va a asignar, una vez que me entreguen esta lista de grupos, va a llegar a ser la realización de un video interactivo, ¿ya? Ustedes ya que son capísimos en utilizar TikToks y todo eso, entonces toda esa experiencia lo van a llegar a plasmar realizando un super video bien realizado, chicos, de un cultivo de forrajes, ya con un cierto tiempo de duración que va a ser máximo de 15 minutos explicando todo. Si es menos tiempo, mejor, pero máximo tiene que ser de 15 minutos. Se les va a dar todas las características que tiene que llegar a tener el video, de tal manera, como les dije, ustedes son súper ya capos con la tecnología, con edición de videos, etcétera, de tal manera que a partir de ello, ustedes hagan un video lo mejor realizado y editado posible. ¿Ya? Entonces, sin más que decir, vamos a ver qué es lo que tiene la temática que vamos a hablar ahora. Tal vez tuvieran alguna duda, chicos, antes de empezar. Les dejo 15 segundos para que formulen su pregunta, si tuvieran. Ya, muy bien. Y Samantha dice que, bueno, no tienen el don, pero hay que aprender, ¿no bien? Por eso también nos vamos a formar en grupos de personas, de 4 personas, de tal manera que también aprendamos eso. Es difícil, chicos,
pero no imposible. Y sé que lo van a realizar porque eso no se va. La tarea yo les voy a dar desde ahora y van a tener un lapso largo para realizarlo. ¿Ya? Y van a poder llegar a realizarlo a través de diferentes programas, aplicaciones, hasta de la misma manera aplicaciones en el celular. ¿No? Un programa que yo utilizo, por ejemplo, es Camtasia Studios, entonces en base a eso lo que se ha llegado a realizar algunos videos. Yo sé que ustedes lo van a hacer de manera más fina porque he visto youtubers entre el alumnado, así que no hay problema. Una tal Luisita Comunica, por ejemplo. ¿No? Entonces, ay chicos, yo sé que desde ahora quítense ese paraguas de que no vamos a poder, porque sí van a poder, chicos. Pueden ustedes y lo van a llegar a realizar. ¿Ya? Entonces, si no hay otra duda más, la temática de hoy, chicos, vamos a hablar respecto a la introducción e importancia de las forrajeras en la agricultura. En esta temática, primeramente, vamos a hablar respecto a las praderas nativas y la importancia que llega a tener en estas, como por ejemplo, que estas tienen una gran importancia ya que cubren de un 90 a 99% de la dieta de los camélidos sudamericanos. Pero no solamente de los camélidos sudamericanos, sino también así es una parte importante para la alimentación tanto de los ovinos como de los vacunos, como por ejemplo en un 70% de su alimentación. ¿Ya? Y aparte de ello, es una forma de utilización de tierra de gran importancia, ya que en el video mismo vamos a explicar por qué el pastoreo es una actividad importante para la renovación de este tipo de recursos, puesto que nuestro ganado camélido o ovino no solamente se va a quedar estático comiendo acá, sino se va a ir a diferentes sectores de nuestro paisaje a comer. ¿No ven? Han debido ver en documentales o cuando han debido viajar que existen animales no solamente en la parte baja o plana de un paisaje, sino se encuentran en laderas bajas, medias, altas. Entonces, al realizar eso, los animales van consumiendo lo que es la biomasa vegetal y al realizar este consumo de masa vegetal, ¿qué es lo que pasa? Uno, van a cortar el pasto, ¿no? Y de la misma manera, al realizar eso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a existir un rejuvenecimiento natural de dicha biomasa forrajera, ¿ya? Entonces, de la misma manera, hemos visto que también el ganado llega a tener una importancia sustancial en lo que es la propagación de estas praderas nativas, ¿no? Como al realizar el consumo de estas praderas, como por ejemplo las semillas, hojas, tallos, etcétera, o el fruto, y sabemos que su porcentaje de digestibilidad de dichos pastos es baja, entonces de tal manera que al realizar la excreta o la defecación por parte de los animales, al llegar a trasladarse a diferentes zonas del paisaje, ¿qué es lo que pasa? Existe una diseminación de semillas. De la misma manera, también existen algunos puntos importantes, como por ejemplo estos datos de que aproximadamente el 25% de la tierra en todo el mundo está clasificada como tierra de pastoreo. Y además de un extra de un 10 a 15% que se ocupa la tierra clasificada por cultivo. Es decir,
se tendría alrededor de un 35 a 40% de tierras para pastoreo, pero se está llegando a utilizar un 15% para la realización de actividades agrícolas. ¿Ya? Ahora, de la misma manera, no solamente en Bolivia tenemos estos datos de que el 90-99% de los pastos consumidos en las praderas es la dieta principal para los alimentos, sino también este punto se llega a observar en diferentes países, como por ejemplo en Nueva Zelanda, que suplen los requerimientos nutricionales, estas praderas o estos pastizales en un 90% de los requerimientos nutricionales. Y el otro 10% llega a ser suplementario. Puede llegar a ser con diferentes procesamientos de forrajes, como por ejemplo el ensilaje o tortas de forraje. Otro dato que es importante es que en general los países en vía de desarrollo, la mayoría de los ganados que llegan a estar o llegan a ser explotados, generalmente la dieta proviene de estos pastos, ¿ya? En un 100%. Mientras que en países desarrollados, donde los animales llegan a estabularse, y al estar, la alimentación llega a ser complementaria o suplida en un 70 a 75% de los requerimientos. Es decir, ya que no salen a pastorear estos animales o salen periódicamente en lapsos largos de tiempo, llegan a suplir en un 70 al 75% de los requerimientos nutricionales de la totalidad. ¿Ya? Y es por ello que es importante la producción del animal a base de pastizales, en base a algunos recursos básicos que tenemos que saber. ¿Ya? Entonces, por ello vamos a estudiar el suelo, el pasto y el animal, como los tres componentes fundamentales para esta materia. Pero de la misma manera, otros factores que también tenemos que llegar a saber, como por ejemplo el clima, ya que tenemos que saber qué comportamientos climáticos existen para generar una apropiada obtención de forraje en cierto tiempo. Entonces, dentro de la materia de manejo y producción de forrajes, lo que vamos a estudiar son los recursos básicos relacionados entre sí, como por ejemplo el manejo de los animales y los pastizales y la influencia de su producción en la utilización de estos recursos. Ya, entonces aquí hay una importancia de la materia y también los forrajes dentro de lo que es la producción agrícola o agropecuaria, como por ejemplo constituyen una dieta básica y la más económica. No hemos dicho que es la más económica, ¿por qué? Porque nosotros no hemos sembrado los pastizales o las praderas nativas. Y de tal manera que se está llegando a tener una alimentación gratis para los animales con un recurso sostenible.
solamente que la actividad antrópica llega a generar ese desequilibrio. Aparte de eso, proporciona materia orgánica al suelo, lo que ayuda en su conservación. Aquí podemos observar una raíz pivotante, ¿ya? Una raíz pivotante, y al referirnos con ello es que presenta una raíz principal, como se puede llegar a observar, ¿no ven? Aquí claramente se puede observar se diferencia una raíz principal y unas raíces secundarias, ¿no? En el cual podemos observar, y al referirnos con proporción a materia orgánica, esta parte radicular de la planta sabemos que cumple un cierto tiempo de proceso de función, en el cual constantemente llega a ser regenerado. Entonces, al eliminar cuando llega a cumplir su función esta parte de una raíz secundaria, entonces muere la actividad celular. Al suceder eso, entonces esta raíz secundaria llega a existir una descomposición y posteriormente una incorporación de materia orgánica natural al suelo. Asimismo, acá vamos a acercarnos, y ustedes se van a acercar más con su computadora. Aquí podemos observar que existen como unas verruguitas, ¿no es? Unas verrugas. Entonces, estas verrugas, podemos decir así, son nodulaciones de nitrógeno, nodulaciones de una simbiosis entre la planta y una bacteria que es el Rhizobium. ¿Ya? Entonces, esa característica llegan a tener por ejemplo, las leguminosas. Las leguminosas, ¿ya? Que llegan a tener una simbiosis con la bacteria Rhizobium y la planta leguminosa, de tal manera que lo que hacen son depósitos de nitrógeno asimilable por la planta tras la absorción de nitrógeno atmosférico, es decir, del nitrógeno del aire. ¿Ya? Entonces, existen algunos procesos fisiológicos dentro de la planta para la absorción de este nitrógeno y la incorporación en la parte radicular. Entonces, esa es una forma natural de realizar la fertilización orgánica en los suelos. Aparte de ello, llegan a proteger suelos erosionados y conserva la humedad. No hemos explicado la anterior clase con lo que ha llegado a ser cómo funciona, por ejemplo, una planta de una pradera nativa, en este caso de la tola, ¿no ven? Que hemos dicho que protege a los suelos de la erosión, tanto eólica, que es del viento, como la hídrica, que es generada por lo que es la precipitación o el agua. Y aparte de ello, también hemos dicho que conserva la humedad, ¿no ven? Al romper el suelo esta raíz, entonces genera mayor capacidad de infiltración en el suelo, ¿no ven? Aparte hemos hablado que se tiene una aireación, una infiltración en el suelo, etc. Y aparte de eso, el crecimiento en terrenos con topografía accidentada que evita el arrastre. ¿No ven? Sabemos que una montaña desnuda, es decir, sin vegetación, si llueve en ese sector o si llega a tener agua, va a haber un arrastre, ¿no ven? Un arrastre de material. Entonces, por eso que también existen lo que son los derrumbes, los deslaves, etcétera, o los deslizamientos. ¿Por qué? Porque llega a existir
no llega a existir una parte de cobertura que llega a generar lo que es la infiltración del agua y la percolación, si no existe lo que es una saturación y posteriormente un deslizamiento. Ya, entonces, como dijimos, existe una restauración de la fertilidad del suelo a través del uso de forrajes como abono verde. Entonces, como hemos dicho, estas mismas plantas llegan a generar lo que es una fertilización existente en lo que va a ser nuestro terreno. Van a aportar nutrientes en el suelo mediante la fijación de nitrógeno atmosférico, como hemos hablado. Ahora, ¿cómo llega a utilizar la planta todas estas reservas existentes en la parte radicular de la planta? De la siguiente manera. Como podemos observar acá en la imagen, llegamos a tener, tras la culminación de un ciclo agrícola, cortamos lo que es nuestro forraje o generamos lo que es el pastoreo. Al generar este pastoreo, ¿qué es lo que pasa? Se va a generar una biomasa radicular, subterránea, ¿ya? Es decir, bajo el suelo. Pero de la misma manera se genera una biomasa aérea, compuesta por hojas, tallos, etc. Al realizar el corte repentino del forraje o el pastoreo de la misma, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generarse un corte de nuestro forraje, pero de la misma manera se ha llegado a generar lo que es una formación de un cierto volumen radicular. Y este volumen radicular, chicos, llega a ser parte de una reserva natural de la planta de nutrientes asimilados. ¿Para qué? Para su subsistencia. ¿Ya? Entonces, al realizar ese corte, la planta va a necesitar nutrientes, ¿no ven? Es decir, aquí se va a generar un trauma en la planta al realizar el corte de la hoja, tallo, etc. ¿Qué es lo que va a necesitar? Va a necesitar nutrientes asimilables. ¿Para qué? Para su recuperación, como todo animal o toda persona. Entonces, igual casi el mismo funcionamiento de la planta. Entonces, para generar nuevas hojas, nuevos tallos, flores, etcétera, ¿qué es lo que va a primero generarse? Va a generar una pérdida en lo que es el volumen radicular de sus reservas, pero al empezar a generar mayor biomasa aérea, como hojas, tallos, etcétera, nuevamente va a tener la capacidad de generar nuevas reservas para la raíz. Entonces, las reservas, van a llegar primero a decrecer. ¿Por qué? ¿Por qué van a llegar a decrecer o va a tener una pérdida de estas reservas? Porque está primero formando lo que es las hojas tallos, ¿no ven? Va a ir perdiendo las reservas hasta la formación de los órganos que llegan a ser fotosintéticamente activos. Y a partir de ellos van a empezar a generar nuevas reservas en la parte radicular, de tal manera que va a empezar a aumentar lo que son la parte de estos volúmenes de reserva para la planta, para una posterior cosecha o pastoreo para la utilización de
dicha biomasa forrajera. Ahora, es importante tener estos conceptos claros. ¿Por qué? Porque tenemos una cierta producción de forrajes a nivel nacional, ¿ya? En diferentes departamentos, tanto en pastos naturales como en pastos cultivados, ¿ya? Con las diferentes cifras. Esto es del datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero de la misma manera llegamos a tener, por ejemplo, en Santa Cruz, que llegan a tener la mayor extensión de pastos cultivados, y en Beni. En cuanto a praderas nativas o pastos naturales, Beni presenta la mayor concentración, Santa Cruz y Oruro, como se puede observar. Entonces, todo ello va a estar explicado también de la misma manera en el video. Ahora, ¿por qué es importante tener estos datos? ¿Por qué? Porque a partir de ello también podemos observar cuál va a ser el buffer o la cantidad hasta donde se puede llegar a realizar este tipo de producción animal de una manera sostenible. Por ejemplo, acá tenemos algunos ciertos datos de las diferentes especies ganaderas que se llegan a tener o se llegan a generar la producción o la explotación, como por ejemplo que hemos podido observar que a nivel nacional en Bolivia se ha llegado a tener un mayor crecimiento en cuanto a lo que ha sido la producción o explotación de aves, ¿no? Como se puede observar en los años 50, en los 80 y en el 2013, que se ha llegado a disparar de manera exponencial totalmente. En segundo lugar, el bovino, ovino, y está llegando a tener una gran importancia lo que es el crecimiento de la producción de ganado camello. Pero de la misma manera podemos observar que la actividad de la producción de forrajes a nivel internacional igual llega a tener una gran importancia, como se observa. En este caso, cuánto ha llegado a ser la producción total y el consumo total de esta producción. ¿Qué países llegan a ser los que llevan la batuta en lo que es la producción? Como por ejemplo en la Unión Europea, entre la campaña de 1987 al 2000, se ha podido observar que España e Italia tener una producción considerable y mayor en lo que es Europa. Y de la misma manera llegar a saber cuál es la producción ganadera a nivel nacional y mundial. Como por ejemplo acá podemos llegar a observar que los dos países que llegan a ser los principales en la producción de ganado vacuno llegan a ser Estados Unidos y Brasil, con la cierta cantidad de cabezas de ganado existente. Posteriormente, la Unión. Entonces, es por ello que también se llegan a observar ese tipo de deforestación, incendios forestales, etcétera, en Brasil. ¿Por qué? Porque están ampliando esa frontera. Entonces, dentro del video vamos a poder observar, por ejemplo, que la producción de forraje en un sistema de pastoreo va a tener un funcionamiento como un sistema.
¿Ya? Entonces, un sistema, primero vamos a decir que es un conjunto de elementos que se van a interrelacionar entre sí. Y este sistema de pastoreo en el cual generalmente está adaptado todo tipo de producción o explotación animal, se da en un primer punto con una producción de alimentos, es decir, con un cultivo. Y esto se llega a generar por fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Es la transformación de energía lumínica a energía química por procesos fotosintéticos realizados por la planta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En palabras sencillas. El sol va a generar o va a emitir su energía de luz, ¿lo ven? En diferentes ondas, tanto ondas, frecuencia de onda corta, ondas largas, ¿no ven? En el cual, a partir de la hoja, ¿no? La hoja es la parte fundamental para la realización de esta fotosíntesis, va a absorber esta energía lumínica de la planta y va a llegar a generar ¿qué? Glucosa, ¿ya? Y, es decir, azúcares y ATPs. Ustedes han debido avanzar qué es un ATP en bioquímica, ¿no ven? Un adenosín trifosfato. Y adenosín trifosfato es un indicador de ¿qué? De energía en la planta. Es decir, va a generar azúcares y energía para la realización de los diferentes procesos fisiológicos dentro de la planta. Entonces, toda esta glucosa y ATP no solamente se va a generar con la energía de la luz, sino se va a obtener a través de lo que es el dióxido de carbono. Es decir, va a absorber el dióxido de carbono con la energía lumínica y va a llegar a formar lo que es este azúcar y el ATP. Como efecto o resultado de esta glucosa y ATP que proviene de este dióxido de carbono, también va a llegar a generar lo que es ¿qué? El oxígeno. Es decir, va a liberar átomos de oxígeno, ¿no? Y con ello se va a llegar a generar lo que es la biomasa forrajera. ¿Para qué? Para obtener una producción de animal, una producción o explotación del animal para la utilización, conversión, consumo y transformación de productos para el consumo humano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a realizar? Primero vamos a llegar a utilizar este forraje, como se observa, el animal lo va a llegar a utilizar. Posteriormente, se va a llegar a realizar una conversión y consumo dentro de lo que va a ser en la fisiología y anatomía del animal. ¿Para qué? Para tener una transformación y un producto final para la explotación de dicho ganado y la obtención de sus beneficios para la humanidad, ¿no? Como por ejemplo leche, carne, etc. Pero todo ello no solamente es con la obtención de alimentos y el darles los alimentos al animal, sino tiene que estar interrelacionado con lo que es el manejo, tanto del cultivo como del ganado. Entonces, para que se dé un sistema de producción sostenible y con buenos réditos, tenemos que tener estos tres pilares fundamentales para su manejo. Y vamos a empezar a hablar de los componentes del sistema de pastoreo, en este caso que van a llegar a ser el suelo. Entonces, el suelo primeramente va a estar compuesto por humus, microorganismos, agua, aire y partículas de la roca madre. ¿A qué se refiere con estas partículas de la roca madre?
se refiere a que tanto la arena, limo y arcilla provienen de una roca que se ha llegado a deteriorar, vamos a decir, ¿ya? Que se ha ido desgastando y todo ese proceso de deterioro en lo que es la roca se llama meteorización, en el cual ha llegado a ser por factores ambientales, climáticos, de la misma manera por la microfauna, por la macrofauna, por las plantas, etcétera, que esta roca ha empezado a ser disgregada, es decir, ha llegado a ser eliminada en diferentes diámetros, etcétera, de tal manera que ha ido formando poco a poco lo que es el suelo. Entonces nosotros en posteriores clases vamos a ir avanzando en qué es el suelo de manera más específica, ¿ya? Pero asimismo vamos a hablar de lo que es la planta, ¿no? De todos los componentes que llega a tener la planta, como por ejemplo las hojas, el fruto, raíz, tallo, etcétera, y cuál es la función que llega a generarse dentro de nuestro sistema y relacionándose con ¿qué? Con el suelo, ¿no? Ya que sabemos que el suelo va a presentar, digamos, unas ciertas características adecuadas para el desarrollo de la agricultura y a partir de ello se va a llegar a generar lo que es el desarrollo de la planta. Pero asimismo también tenemos que llegar a saber el componente animal, es decir, cuáles son los requerimientos de los animales para la obtención de todos los beneficios que puede llegar a dar el forraje, como por ejemplo para la manutención primeramente o mantención de todo lo que es la parte fisiológica del animal y de la misma manera para la parte de generación de algunos ciertos procesos, como por ejemplo carne, leche, piel, etc. Ya, entonces el video está más detalladito. Ahí vamos a observar cómo es el sistema suelo-planta-animal, es decir, cuál llega a ser esta relación existente entre el suelo, la planta y el animal, ¿no? Primeramente tenemos que saber que tenemos que llegar a tener un suelo muy bien fertilizado o con buena fertilidad. ¿Para qué? Para tener una mayor producción. Al tener una mayor producción vamos a tener que una biomasa positiva, es decir, una buena cantidad de forraje. Al tener esta biomasa positiva vamos a tener un buen consumo de animal o vamos a garantizar lo que es el consumo de forraje para el animal y al generar este consumo o garantizar el consumo del forraje para el animal que vamos a tener, vamos a tener una buena producción. Eso es cuando llegamos a realizar una planificación del sistema desde el suelo, como podemos observar. Pero ahora, ¿qué tal si realizamos una planificación dentro de lo que es la producción del animal? ¿Qué es lo que va a pasar? Si tenemos una mayor cantidad de animales, vamos a generar un mayor consumo, pero si tenemos una mayor cantidad de animales que no corresponde a la superficie de nuestra área que estamos
planificando para la obtención de forrajes, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una biomasa, una déficit de biomasa. ¿Y qué es lo que va a pasar con ello? Vamos a tener una menor producción de forraje y de la misma manera, al llegar a generar este tipo de producción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente extraer lo que es la parte importante o los nutrientes importantes del forraje y vamos a generar ¿qué? Una calidad negativa, es decir, vamos a mejor extraer lo que es la fertilidad. Entonces se va a llegar a realizar un sistema nada sostenible, ¿no? Que se puede llegar a observar. Decrecimiento en base a los tiempos de defoliación. En un pastoreo al ras, por ejemplo, se van a llegar a tener este tipo de suelos desnudos, etcétera, que sí es permitido realizarlo en poco tiempo, pero con alta carga animal, de tal manera que tenga el tiempo necesario para qué, para su recuperación. Pero de la misma manera, ¿qué problemática se llega a tener? Se llega a tener la problemática de que es muy difícil la recuperación de estas. Entonces, un pastoreo ideal es cuando llega a generarse este tipo de biomasa forrajera, de tal manera que a partir de ella tenga la capacidad de recuperarse y generar lo que es nueva biomasa aérea para el crecimiento posterior. Pero existe también otro tipo de pastoreo donde se llega a dar un mayor tiempo de recuperación y, como se puede observar, presentan crecimientos ya muy exagerados, en el cual es perjudicial para este tipo de pastoreo. Uno, ¿por qué? Porque es difícil ingreso para los animales, ¿no? En un segundo punto, existe una mayor lignificación en lo que es la teología, y al referirnos con lignificación, es decir, nos está llegando a formarse lo que es lignina y otros polisacáricos, azúcares más complejos, de tal manera que el porcentaje de actividad de dichos forrajes llega a ser mínima a reducida. ¿Ya? Entonces, este forraje que es consumido por el animal es poco favorable para la nutrición. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que va a llegar a ser el sistema, el suelo, la planta y el animal, sino por otros factores que también llegan a intervenir en él. Por ejemplo, factores exógenos, como hemos dicho, el clima, etcétera. ¿Qué tipos de especies vamos a llegar a utilizar? Si vamos a utilizar algunas ciertas enmiendas químicas para el cultivo, como por ejemplo fertilizantes o herbicidas, insecticidas, etcétera, para plagas. De la misma manera tenemos que saber la carga animal, es decir, cuántos animales vamos a llegar a explotar o vamos a generar réditos a través de cuántas cabezas de ganado, etc. Y de la misma manera, a partir de ello, se va a llegar a generar una matriz más compleja, como por ejemplo,
a partir de los complementos alimenticios que se le va a dar al animal, tenemos que también, si vamos a dar alimento de mayor producción, es decir, con forraje ya establecido, etcétera, también tenemos que generar animales que van a estar bien manejados, ¿no? ¿Para qué? Para tener los mejores rendimientos también, pero de la misma manera, o la producción animal, pero de la misma manera, eso se va a llegar a obtener a través de ¿qué? De una buena genética de estos animales. ¿Para qué? Para generar. Ahora, de la misma manera, la parte del el componente animal también va a influir lo que es de manera natural, llega a generar que la orina y que para lo que es la fertilidad de estos y la incorporación de minerales. Eso tiene que tener aquí para tener estos subproductos del animal que lleguen a ser repartidos de manera apropiada. ¿Para qué? Para devolver esta fertilidad al suelo y generar un ciclo sostenible. ¿Ya? ¿Qué hacemos si rompemos esto? Por ejemplo, una mala distribución de estos abonos, que vamos a generar una contaminación de aguas, de suelos, etc. Pero más que todo de recursos hídricos, de tal manera que vamos a generar problemas dentro de nuestra granja nosotros mismos, ¿no? Y a partir de ello ya se tiene mayores puntos de vista más complejos, como por ejemplo que vamos a llegar a mayores ingresos o menores ingresos en base al uso o manejo que vamos a llegar a generar, y vamos a tener una cierta utilidad neta en base a lo que lleguemos a realizar, ¿no? Entonces ahí vemos los beneficios existentes, como por ejemplo de los forrajes que tienen un alto contenido de proteínas, carbohidratos digestibles, de la misma manera vitaminas C, ¿no? Mejores en comparación con lo que llega a ser una nativa. Pero de la misma manera tienen otras características, por ejemplo, buen porcentaje de germinación, buenas características de propagación, etc. Otro punto es se produce de acuerdo a la necesidad que se requiere y puede sustituir a los concentrados. O pueden llegar a generarse concentrados a partir de los forrajes introducidos. Son muy apetecibles, es decir, palatables y fáciles de digerir por los animales. Una alta tasa de digestibilidad. Se puede producir en este caso en valles y en lugares, cualquier época del año, siempre y cuando hay las condiciones existentes para su producción, como por ejemplo riego, etcétera, incrementan lo que es la producción de leche y carne y van a mejorar en lo que es la producción de precios reducidos y van a disminuir el uso de mano de obra. Es decir, en el caso de que se haga una producción con maquinaria o de manera semi-mecanizada. Y bien, con eso terminaríamos, digamos, este importancia de los forrajes, así de manera rápida, en el cual está de manera más detallada en lo que es en el video, cómo llega a generarse todo lo que es esta interrelación existente entre estos sistemas, etcétera, desde algunos ciertos ejemplos. ¿Ya? Entonces, con eso culminaríamos la clase de hoy, chicos. Les
y a partir de ahí vayan generando, si tienen alguna pregunta ahora, tal vez me podrían decir. Ingeniero, buen día. Me gustaría preguntar, bueno, no sé si podría repetirme la parte que habló del pastoreo RAS. Dijo que era difícil, el internet se me cortó, por favor. He activado mi micrófono. Ya. En este caso, por ejemplo, vamos a observar los dos diferentes extremos. Uno de un pastoreo al ras y un pastoreo o un crecimiento de foraje donde no se realiza ningún tipo de pastoreo. ¿Ya? En este primer tipo de pastoreo al ras, por ejemplo, existe un sobrepastoreo donde se llega a generar casi la eliminación o el corte de todo lo que es la parte de la biomasa aérea, en el cual, como podemos observar, está casi desnudo el suelo. Entonces, de tal manera que podemos observar que en este caso, cuando existe una tasa de crecimiento muy baja, es decir, muy poca cobertura vegetal aérea, ¿qué es lo que pasa? El crecimiento en base al tiempo llega a ser mayor, ¿ya? Es decir, la recuperación de esta planta va a tardar más tiempo, ¿no ve? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, en este caso son semanas. A una semana, 2 semanas, 3 semanas, recién está empezando a generar un cierto crecimiento. Entonces existe un problema de que hemos dicho de que la planta tiene dificultades en su recuperación y crecimiento. Ahora, en este caso, cuando la planta llega a tener una tasa de crecimiento alta, es decir, no hemos metido un pastoreo, no hemos cortado nuestro forraje, etc., va a tener una tendencia lineal, ¿ya? Es una tendencia sigmoidea, por si acaso, ¿ya? Sigmoidea, es lineal. Entonces, esta tasa de crecimiento lineal, que es igual, nos llega a presentar algunos ciertos problemas en cuanto a lo que es la producción de forrajes. ¿En qué? Primero, cuando llega a generarse este tipo de producción donde no existe una intervención del animal o del hombre en cuanto al corte, podemos observar primeramente que va a existir una suberificación, una lignificación, lo que es la planta. Es decir, al referirnos a lignificación, ¿qué es? Nos referimos a un término de ligno. Ustedes también han debido escuchar ese término en diferentes materias de pasar. La lignina va a llegar a ser un polisacárido que va complejo de baja tasa de digestibilidad. Es decir, las tasas de digestibilidad de este forraje bajan y llega a ser menos nutritivos para los animales. Entonces, de tal manera que ese es un problema. Un segundo problema, como por ejemplo, podemos observar que empieza a existir una oxidación existente en lo que es la planta. De la misma manera, y esto es una oxidación natural debido al envejecimiento de nuestra biomasa.
Ya, entonces va a existir siempre una renovación natural, pero esta ya no es una renovación que llega a ser benéfica para los animales, puesto que aquí dentro de esta misma va a generar una fermentación. O sea, al generar este tipo de fermentación, y por ejemplo, acá están ya realizando el corte, o sea, o llegar a ingresar, digamos, animales para llegar a consumir este tipo de biomasa, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar algún momento donde va a llegar a ser, van a llegar a ser propensos a qué? A adquirir alguna enfermedad, a realizar el consumo. Entonces, entre estos dos extremos, tenemos que llegar a evitar el consumo de este tipo de forrajes o bajo este tipo de tendencias de crecimiento. Entonces, un pastoreo ideal va a llegar a ser cuando se llega a tener una, una tasa de crecimiento real. Es decir, cuando hay una biomasa aérea suficientemente, lo suficiente para que para generar un proceso de recuperación. ¿Y a qué me refiero? En este caso podemos observar que se llega a tener una cierta cantidad y también tamaño de la biomasa aérea, de tal manera que a diferencia de esta gráfica, la tasa de crecimiento y recuperación va a ser más rápida que esta, ¿no? Entonces, generalmente es importante llegar a generar este tipo de pastoreo con unos 15 centímetros de altura de la biomasa, de tal manera que a partir de esa biomasa aérea que se llega a tener sobre la superficie del suelo, llegan a recuperarse en menor tiempo y con mayor rapidez. ¿Ya? Eso sería respecto al pastoreo y crecimiento. ¿Hay una duda más, chicos? Gracias. ¿Alguna duda más, jóvenes, señoritas? Ingeniero, buenos días. Bien. Tenía ¿Cuál es tu una nombre? duda, Calcina Alejandro. Alejandro. Sí, ingeniero, tenía una duda sobre los trabajos. Es que mi internet estaba mal y le escuchaba bien borroso, no pude escucharle bien. No sé si nos podría volver a repetir, por favor, cómo debemos hacer los trabajos. Ya. Respecto a los trabajos, chicos, en la plataforma ya se les indicó que están todos los trabajos realizados. Dentro de los trabajos se encuentran todo lo que van a llegar a ser las resúmenes o las directrices para llegar a realizarlo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tienen un foro respecto a los videos que se les ha entregado y va a llegar a cerrar el día de mañana hasta la medianoche. Eso es directamente llegar a transcribir o escribir en la plataforma. ¿No ven? Han debido ya realizar foros igual en otras materias. Respecto a las tareas en este caso, de realizar los apuntes y los resúmenes de los videos, y generalmente, bueno, yo les he pedido en un inicio de clase que lo hagan de manera manuscrita. Si lo hacen en computadora, el registro va a valer el 50%. ¿Por qué? Porque eso puede pasar a otro compañero, ¿no ven? Entonces, para evitar ese tipo de copia,
Entonces está llegando a esta modalidad. Asimismo que cuando ustedes escriben, sabemos que tenemos una mayor retroalimentación y nos memorizamos algunos términos, ¿no? Entonces, es por eso que se está llegando a pedir. ¿Ya? Ahora, todo ello se va a realizar en varios videos que ya se están llegando a generar o se han llegado a generar ya en estos días respecto a lo que es todo lo que es la materia, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado y de manera tal vez más detallada se encuentra acá, en el video. Entonces, ahí ya explica de manera más detallada, más, con algunos ejemplos igual. Y por último, como les dije, mañana para presentarme una lista de grupos que van a analizar para... yo les voy a dar, primero quiero que me llegue los grupos, se va a hacer la distribución de los temas, generar un video de hasta máximo 15 minutos de un cultivo forrajero, bien editado, bien bonito. Ustedes ya van a ver con qué recursos van a llegar a utilizar, etcétera. Ya, entonces va a ser igual una práctica fuerte dentro de la calificación. No sé si tal vez Ale me he cubierto tu duda o cuál sería, digamos, la duda más, No, sí está más bien, fuerte que ingeniero. tuvieras. Muchas gracias. Ingeniero, perdone. María Antonieta, verlo. Dime, María. Era para mandar la lista de grupos. Eh, mm, todos tenemos habilitados para enviar la entrega. Quería saber si una persona del grupo lo va a hacer ¿Sí? o las 4 personas tienen que mandar la lista. No, solamente una persona, solamente una, solamente es para adquirir la lista y después de eso ya les voy a distribuir los temas. Está bien, gracias. ¿Alguien más, chicos? Y algunos que pues grabando. Y ahí ya los conozco, pues, chicos. Ahorita llamo lista. A ver, al azar. Chávez. A ver, Chávez Silva. Jonathan Beizaga. Presente. Ya, muy bien. A ver. Monzón Merlo. Presente, doctor. Perfecto, chicos, ya. Tirsa Linares. Escrito. Ya muy bien. Ya muy bien, chicos. Me alegra que estén atentos a la clase. Como les digo, la siguiente semana igual vamos a empezar así con la misma hermenéutica. Ahora, si tienen algunas ciertas dudas, chicos, por favor, lo escriben al WhatsApp o también de la misma manera en la plataforma y vamos a empezar, digamos, un cierto lapso de tiempo para la aclaración de algunas dudas respecto al primer tema. Y ahí posteriormente vamos a avanzar hacia una parte introductoria de lo que va a ser el segundo tema ya. Y ustedes van a tener igual su video de retroalimentación, así para que ustedes lleguen a avanzar los temas cuantas veces quieran, van a poder reproducir en el video. Entonces creo que es una mejor forma de retroalimentarse y así también llegar a tener un apunte más completo y todo ello. Ya, chicos, con eso terminaríamos la clase de hoy. Y espero que tengan un buen resto de jornada
revisen los videos, por favor. Y de la misma manera, les voy a escribir para la siguiente, por el grupo de WhatsApp, para la siguiente clase. Y mejor les adelanto ahora, si pueden llegar a conseguir una planta gramínea, ¿ya? Es decir, una gramínea y una leguminosa. Y a partir de ello vamos a, tal vez ustedes van a poder llegar a generar algunas ciertas partes de la planta y todo eso, así de manera presencial, ¿ya? Pero eso yo los voy a escribir en el grupo, cuando avancemos el tema. Ya, un fuerte abrazo y que les vaya bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.